¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Entrevistas CNN. Si yo le hablo del mes de febrero en nuestro país, ¿en qué piensa usted? Probablemente en lo mismo que yo, en el calor, una escapadita a la playa y también, como no, en el Festival de Viña. ¿Me creería usted si le digo que la historia pudo tener otro rumbo y que febrero podría tener relación a la cueca, a la empanada y las fiestas patrias? Si no me cree a mí, créale a uno que sabe, a Hugo Ramos, historiador y librero, a quien le damos la bienvenida a Entrevistas CNN. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú? ¿Cómo estás? Bien también, y te planteo la duda desde ya, lo que le contaba a la gente que está viendo Entrevistas CNN. ¿Tiene asidero? ¿Podríamos estar celebrando en nuestro país las fiestas patrias nada menos que en febrero? Sí, podríamos perfectamente. De hecho, los orígenes de nuestra historia republicana se encuentran sumamente fragmentados y se encuentran también sumamente con omisiones súper importantes. Yo soy un convencido que la historia de Chile en general tiene ese problema, que está súper fragmentada, está súper dividida y por otra parte también está sumamente superpuesta entre hechos. Y la historia de Chile nos demuestra desde la misma independencia que las situaciones son así. Lo cierto es que el 12 de febrero podría ser perfectamente una de nuestras fechas de celebración por múltiples razones. La verdad es que el 12 de febrero de 1817, por ejemplo, fue la batalla de Chacabuco, pero el 12 de febrero de 1818 también fue la Jura de la Independencia, que fue cuando se presentó públicamente la bandera de Chile por primera vez. Pero también en esa época se solía celebrar también el 5 de abril de 1818, que es la batalla de Maipú. De hecho, hasta 1837 hubo, durante todo ese lapso, más o menos desde el 1810 hasta el 1837, tuvimos esta trilogía de fiestas circulando y donde efectivamente la gente celebraba las festividades nacionales. Ahora, Estaba entretenido, me dime nomás. imagino una triple celebración, ¿no? Sí, sí, 100%. O sea, tuvimos, en algún minuto de nuestra historia tuvimos tres fiestas patrias que la gente celebraba, o tres fiestas cívicas, porque también recuerda que estamos en un periodo de Chile donde el Estado y la Iglesia están sumamente unidos, no están por separado, y eso también enganchaba una serie de celebraciones que iban ocurriendo. Sí, claro. Volvamos a la fecha, lo decías tú. 12 de febrero, que en 1817 tiene un hito importante, ¿no? Que pese Es un a hito que no, doble. y que no es solamente, no es tal vez el hito final que determina la independencia de nuestro país, pero es tan importante como para que justo un año después el dictador supremo Bernardo Higgins diga, ojo, celebremos en esta fecha, ¿no? Sí, 100% contigo, eso es un hecho. O sea, hay una conjunción cósmica en torno al 12 de febrero como fecha, porque también incluso es el aniversario de Santiago, lo que también podría sumar o no restar. Pero en efectos prácticos, efectivamente, durante mucho tiempo se celebraron estas fiestas y hubo factores económicos, políticos, sociales, religiosos e incluso morales que hicieron que las festividades fueran un poco como cortándose y que decantaran en que al final el 18 de septiembre fuera la fecha que ganara. Podemos ir comentando un poquito eso si también te parece bien, Sí, por porque, favor, cuéntanos. por ejemplo, sí, por ejemplo, lo que te comentaba en un comienzo, el 12 de febrero de 1817 fue la batalla de Chacabuco, que es una batalla sumamente importante para la patria nueva, que es la parte final del periodo de independencia que tiene Chile. En 1818 tenemos la Jura de la Independencia donde se presenta esta bandera que todavía está vigente y que uno puede visitar en el Museo Histórico Nacional y que fue incluso la bandera que se robó el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la década del 80. Ahora, como te decía, hay factores que fueron haciendo que las fiestas se fueran un poco coartando. Y de hecho 1837 es un año clave en la historia de Chile, que es donde efectivamente se empiezan a reducir a través de decretos las celebraciones que hacen que prime el 18 de septiembre de 1810. Por una parte, febrero fue una época que empezó a producir ruido en la élite fundamentalmente porque, por un lado, es la época de los carnavales, es la época donde igual de todas maneras teníamos ciertas festividades que estaban ocurriendo, entonces a la élite no veía bien que la independencia se conjugara o que se relacionara con la época de los carnavales, que de hecho ya también estaban haciendo ruido entre ellos y estaban buscando la forma de ir eliminándolos. Pero por otro lado también acá hay factores económicos, porque febrero es una época súper importante para el campo chileno, el campo que por lo demás siempre ha tenido una prevalencia importante dentro de la historia y dentro de la economía nacional. Febrero es la época de las faenas agrícolas, febrero es la época de donde el campo se cosecha, donde se prepara la trilla, se prepara la vendimia,
donde se prepara el charqui que se consume durante el año. Entonces también la élite no veía bien dar tantos días de fiesta en un periodo donde era necesario las manos en el campo. De hecho, era muy habitual que incluso algunos patriarcas llevaran a gente de la ciudad a trabajar a los campos porque era necesario aumentar la mano de obra. Hay algo que también hay que considerar en todo esto, que es que no tenemos feriados. En esta época todavía no existe el feriado, no existe como instancia formal. De hecho, el domingo era el único día donde la gente normal, donde el pueblo descansaba. Y descansaba porque también era el día del domingo, el día del Señor. Entonces, no existía ese ánimo de querer relacionar el 12 de febrero con una festividad tan importante como esta. Y eso hizo que el 12 de febrero durante mucho tiempo se celebrara, pero que empezara a restringirse. Y por otro lado, abril era una época donde la festividad empezó a chocar mucho con el calendario litúrgico. Un calendario litúrgico que también en ese tiempo se celebraba de una forma mucho más extensa. Hoy en día uno celebra Semana Santa y celebra jueves, viernes, sábado y domingo, que son los días que generalmente tienes por descanso y que de hecho seguimos haciendo usufructo de un feriado católico en un estado que se hace ser laico. También ahí hay una disidencia, algo muy divertido y también algo que no nos pasa mucho en Chile. Pero claro, había un choque con el calendario litúrgico, entonces en algunas ocasiones el 5 de abril chocaba con el inicio o con el término de la Semana Santa, lo que hacía que en ocasiones hubiera que mover la fecha del 5 de abril hacia otras instancias superiores o otras instancias inferiores en términos del calendario. Y también había un factor climático. Abril ya era un mes donde efectivamente el tiempo se echaba a perder muy rápido y por ende no era posible celebrar o festejar como la élite lo estaba predisponiendo. Entonces eso ocasionó que el 18 de septiembre empezara a ganar un poquito más partido. Ahí hay un acomodo, como te digo, respecto a la fecha, y por otra parte también el 18 de septiembre le hacía mucho más sentido a la élite tradicional, a la élite que había pujado justamente por esta primera Junta Nacional de Gobierno, por este primer cabildo que tuvo la ciudad de Santiago, y eso hacía que le hiciera más valor, le hiciera un poquito más de sentido. Y además también, me imagino, generan una personificación en el hito de distintas personas. No está la figura, por ejemplo, en esa época me imagino mucho más un tema de conversación, la figura de Bernardo Higgins, más asociada, como no, al 5 de abril y al 12 de febrero, que al 18 de 100%. septiembre, que tenía, me imagino, otros nombres, ¿no? Sí, 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 eso es una realidad. O sea, las crónicas históricas así lo demuestran y efectivamente también siempre la figura de O'Higgins fue una figura muy controversial dentro de la élite, justamente porque era una persona que era vista de menor medida, siempre estuvo y pesó por sobre la figura de Bernardo Higgins el hecho de que era mestizo, que no venía de una familia bien comprometida, por mucho que haya pujado por la independencia, por mucho que le haya logrado. También ahí hay algo que se nos quedó como en el pendiente, pero por ejemplo en el caso de la batalla de Maipú, o la batalla de los llanos de Maipú, o de los llanos del Maipo, es una batalla donde O'Higgins no pelea, O'Higgins solamente llega a la parte final de la batalla porque O'Higgins estaba preparando la resistencia desde la plaza de armas por si San Martín fallaba. Eso es algo que siempre se omite. De hecho, el abrazo viene justamente por eso. El abrazo entre Bernardo O'Higgins y San Martín solamente se efectúa porque el triunfo ya es inminente y O'Higgins decide abandonar Santiago y irse en caballo hacia los llanos del Maipo a poder celebrar con San Martín la independencia que ya era, o sea, el triunfo de la batalla que ya era un hecho. Estamos conversando en una entrevista a CNN con Hugo Ramos, historiador, librero también, y hablamos acerca de cómo no hace tanto tiempo en esta historia de nuestro país se celebraba 3 veces la fiesta de la independencia, en febrero, en abril y en septiembre. Suerte la de aquellos. Bueno, nos decías que en febrero entonces fue la élite la que dijo basta. En abril fue la iglesia y el pueblo en particular, que tuvo que abrazar de alguna manera obligado el 18 de septiembre y el mes de septiembre. ¿Cómo celebraba en particular estas fechas? Mira, la verdad es que eso es muy interesante porque más allá de la trilogía de fiestas que tuvimos, el pueblo celebraba de manera muy similar tanto la independencia o las fiestas civiles como también las fiestas religiosas. De hecho, la medianoche en la Cañada era muy tradicional y ahí no había distinción entre un feriado católico o un feriado civil. Era una época donde el pueblo se reunía en torno a la ramada que es algo histórico en el caso chileno, donde el canto, el baile están sumamente asociados y se encuentran ahí en una primera línea.
y también la comida y la bebida. De hecho, esos días de fiesta, el Estado o el gobierno, si bien es cierto, tendían a tolerar un poco las actitudes que ocurrían, porque obviamente borrachos habían, lo siguen habiendo hoy en día, era algo que ocurría. Y efectivamente esos días había una mayor como tolerancia respecto a lo que ocurría en términos de fiesta. Ahora, había una división notoria porque efectivamente el pueblo celebraba la ramada, mientras que la élite celebraba en el Te Deum, iba también a las misas que ocurrían en las otras congregaciones que estaban en el contorno de la Plaza de Armas, pero el pueblo lo hacía a su manera y a su ritmo. Por eso también fueron festividades que se fueron un poquito restringiendo, porque era necesario ir normando y reduciendo los días de festividad, porque, reitero, el pueblo no tenía días de descanso. De hecho, al pueblo no le preguntaron si le parecía mejor una fecha que otra. El pueblo en ese periodo tampoco sufraga. De hecho, el sufragio recién ocurre a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, cuando se empieza a expandir la posibilidad de voto. Las mujeres están lejos incluso de hacerlo todavía y no forman parte de la opinión pública. Claro, celebración, decías tú, donde muchas veces se descontrolaba algo que en 2024, probablemente este año 2025, vamos a seguir viendo en septiembre. Una fecha, la del 12 de febrero, icónica, lo decías tú, que tiene otro hito en nuestro país, es bien particular, la Fundación de Santiago, también, por ejemplo, la Fundación de Castro, de Puerto Montt, algo hay con el 12 de febrero, ¿no? Algo tenemos durante el 12 de febrero, sí, será la antesala del Día de los Enamorados, no lo sé, pero en el fondo me parece que es una fecha que por último debería estar un poco más relevada en los libros de historia o en los manuales, o incluso, no sé, algo muy parecido a lo que ocurre con otros países donde, si bien es cierto, no se celebra como fiesta, como aniversario, sí hay una actitud de honra, hay una actitud de respeto. No, tampoco, por ejemplo, lo tenemos en torno al Día de la Bandera, que también se ha perdido un poco, y todo lo concentramos en torno al 18 de septiembre, que eso es lo curioso, y de hecho concentramos todo en torno al 18 y el 19, y los otros días pasan prácticamente colados. No tienen ninguna preponderancia, no tienen ninguna relevancia en los libros de historia, no aparece ninguna mención acerca de la importancia de estas batallas que también dan la independencia en distintos momentos y que van permitiendo que Chile se configure como una nación independiente, que de hecho fue de las primeras en América Latina. Hoy conversamos en Entrevista CNN con Hugo Ramos, siempre es un placer hablar de historia y sobre todo de nuestra historia. Muchas gracias por estar en esta Entrevista CNN. A ustedes muchas gracias por el tiempo, nos vemos. Quedó clarísimo entonces. ¿Qué va a hacer usted? No lo sé. Yo le confieso, voy a aprovechar esta fecha, voy a escuchar algo de cueca y comer una empanada. Que esté muy bien. Chao, chao.